Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la epistemología, un campo que para cualquiera que se dedique a investigar, y más en ciencias de la educación con todo el tema digital, es absolutamente crucial. Fijaos qué potente esta idea. La epistemología no es algo teórico, que está por ahí en las nubes, no. Es literalmente el cimiento sobre el que construimos todo lo que sabemos. Es la estructura que nos permite investigar y, en definitiva, entender el mundo. Así que vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es exactamente la epistemología? ¿Y cuáles son esas preguntas tan bestias que nos obligan a pararnos y a pensar sobre la naturaleza misma del saber? Bueno, la propia palabra ya nos da una pista, ¿no? Epísteme, conocimiento, y logos, estudio. En el fondo, de lo que se trata es del estudio sistemático del conocimiento. Pero ojo, no se queda en el qué sabemos, va mucho más allá. Se pregunta cómo hemos llegado a saberlo y, lo que es clave para cualquier tesis, qué validez tiene eso que decimos que sabemos. Y aquí están las preguntas que son el motor de cualquier investigación. A ver, primero, ¿qué es conocimiento y qué es una simple opinión? Segundo, ¿cómo lo obtenemos? ¿Lo descubrimos como si ya estuviera ahí? ¿O lo construimos entre todos? Aquí es donde chocan paradigmas como el positivismo y el constructivismo. Luego, claro, ¿hasta dónde podemos saber? ¿Hay límites? Y por último, el gran reto. ¿Cómo validamos algo para que la comunidad científica diga, vale, esto lo aceptamos como verdad? Y esto nos lleva a una distinción que es crítica para quien investiga. Por un lado, tenemos el conocimiento científico, que busca ser objetivo, riguroso, metódico, pero por otro, la epistemología también nos dice, ojo, que hay otras formas de saber, la experiencia, la tradición, y estas son importantísimas para entender fenómenos sociales supercomplejos, como los que pasan cada día en un aula. Vale, y ahora veamos cómo todo esto aterriza en la educación, porque es aquí donde estas ideas, que parecen tan abstractas, se convierten en herramientas súper prácticas y sobre todo necesarias. Es que es así. Los desafíos que tenemos ahora mismo en educación son enormes. Piensa en la inteligencia artificial en clase, en la búsqueda de la equidad. Todo esto nos obliga a pararnos y a cuestionar los cimientos de cómo enseñamos, de cómo se aprende y, sobre todo, de cómo investigamos todo esto. Al final, la epistemología lo que nos da es un marco para repensar la educación desde la raíz. Nos permite cuestionar las bases de lo que enseñamos, nos guía para crear mejores pedagogías y, por supuesto, nos ayuda a reformar el currículo. Y que quede claro, esto no es un simple ejercicio teórico, es una herramienta para transformar la educación de verdad. Y claro, todo esto nos conduce de cabeza al gran elefante en la habitación, al desafío más urgente que tiene la investigación educativa hoy en día, la era digital. Esta es la gran pregunta, ¿verdad? La que define casi toda la investigación educativa que se hace ahora. Porque la tecnología no es solo una herramienta más, ¿qué va? Está cambiando por completo nuestra relación con la información y, por tanto, está cambiando la naturaleza misma del saber que intentamos estudiar. Para movernos en este nuevo lío tenemos que manejar conceptos que son clave. Hablamos de la posverdad, donde parece que una emoción vale más que un hecho objetivo. Hablamos de los sesgos cognitivos que los algoritmos amplifican que da gusto. O de las epistemologías algorítmicas, con una IA que ya produce y valida conocimiento. Y ni hablemos de la realidad virtual, que hace que la frontera entre lo físico y lo digital sea cada vez más borrosa. Este es el campo de juego en el que investigamos ahora. Es que esta cita lo clava. El cambio es total. La experiencia que tenemos, que está mediada por la tecnología, se está convirtiendo en la nueva realidad. Y esto plantea una pregunta tremenda. ¿Qué significa todo esto para un conocimiento que hasta hace nada se basaba en un mundo físico y tangible? Bien, con todo esto sobre la mesa, la pregunta es inevitable. ¿Cómo repensamos el conocimiento? ¿Y qué implica esto para la gente que está investigando ahora y que va a darle forma al futuro? La clave, al final, es entender esto. Tenemos que dejar atrás ese modelo de que el conocimiento es algo que se transmite, como si fuera un paquete. No, el conocimiento es un proceso vivo, social, que se construye y se reconstruye sin parar. Y el aula y la propia investigación se convierten en laboratorios donde creamos ese saber de forma colectiva. Y esto nos deja con una reflexión final que es casi una obligación. Para quienes nos dedicamos a la investigación en esta era digital, el desafío es sinceramente inmenso. La pregunta ya no es qué conocimiento vamos a pasar a la siguiente generación, sino qué nuevos saberes vamos a ser capaces de construir para la educación que viene. Ahí queda eso.